Ya entonces, la ayudantía de hoy trata de lo siguiente. Se dice que se va a utilizar esta base de datos, la cual contiene información acerca de los empleados que trabajan en una empresa. Esta información incluye características del empleado, como su antigüedad, el número de proyectos de los trabajos, nivel de satisfacción y si se han ido o no de la empresa, entre otros. ¿Ya? Esta información es muy importante para el área de recursos humanos de una empresa, principalmente para poder estudiar qué factores influyen en la retención del empleo, perdón. Y la descripción de las variables son las siguientes, que sería la satisfacción laboral, que sería el nivel de satisfacción del empleado del 0 al 1, la última evaluación, que sería la evaluación de desempeño obtenida también del 0 al 1, el número de proyectos, las horas promedio de trabajo semanales, luego el tiempo de antigüedad, si han tenido accidente laboral o no, si es que se han ido o no, el departamento al que pertenece y el nivel de salario, ¿ok? Entonces yo ya cargué el Tidyverse y también cargué el CSV para que no nos demoráramos mucho. Ya, entonces las preguntas son las siguientes. La primera dice, construye gráficos de frecuencia para mostrar distintas cosas de acá, que sería si se ha ido o no, el nivel de salario y el departamento. Luego dice, construye un gráfico que permita mostrar el efecto del nivel de salario en la satisfacción del empleado. Ok, entonces acá si se están dando cuenta, en vez del anterior, nos están preguntando tanto por X como por Y. Si se dan cuenta acá, el nivel de salario va a influir directamente en la satisfacción del empleado. Ya como que la satisfacción, si no me equivoco, sería la variable dependiente. ¿Ok? Sí. Ya, entonces después dice, instruye la distribución de las horas de aquellos empleados, bla, 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 bla. Y ahí las vamos a ir leyendo a continuación, ¿ok? Entonces, esta primera pregunta que dice, el número de empleados que se han ido o no de la empresa. ¿Alguien me podría decir qué es lo que haría primero? ¿O están todavía muy dormidos para responder? Ya, filo. Lo primero que tendrían que hacer, y no estoy grabando, sí, sí estoy grabando, creo, sí. Lo primero que tienen que hacer claramente es leer la base. Si vamos un poco más arriba, de esta forma se está leyendo la base de datos. Y la mayoría de estas cosas en esta ayudantía tienen que ser solamente de crear el gráfico, ¿ok? Entonces uno crea un gráfico a partir del ggplot, ¿cierto? Y lo primero que tiene que hacer antes de como darle si es la variable X, la variable Y, tiene que hacer el AS, ¿cierto? AES. Y acá vamos a decir de que la X es lo que directamente nos están preguntando, el número de las personas que se han ido o no. Entonces si volvemos a subir un poco, left es si el empleado se ha ido o no de la empresa, ¿ya? Entonces el X va a ser igual a left, ¿ya? Ahí tendríamos eso por un lado y ahora hay que darle qué tipo de gráfico tendríamos que hacer. Entonces acá sería geombar, ¿ya? Entonces nosotros vamos a correr esto directamente y nosotros podemos observar de que casi que 3.000 personas, un poquito más, se han ido de la empresa, pero varias sobre las 9.000 no se han ido, ¿ok? Entonces eso podríamos concluir de este primer gráfico, ¿ya? En el segundo, que dice, el número de empleados que tiene cada nivel de salario. ¿Cómo lo harían en este caso? ¿Cuál sería la variable X que tendrían que ocupar? Voy a subir un poco. ¿Hay alguien? Sí, están preguntando por el nivel de salario. ¿Salary? Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que seguir la misma como idea de la anterior. Voy a copiar el mismo comando y solamente lo voy a cambiar acá en salary. ¿Ya? Nuevamente ¿No? lo corremos y saldría acá de que hay pocas personas que tienen un salario alto.
Después, hartas igual que tienen un salario medio y muchas que tienen un salario muy bajo, ¿ok? Entonces, ¿No? es lo típico, tienen como, o sea, misma distribución, que muy pocas personas van a tener un salario alto y muchas bajo. ¿Alguien está hablando? ¿Tiene alguna duda? Mm, Yo. Dime. ¿Tiene que ser siempre de barra o puedo yo elegir? ¿Podéis tú elegir? Ah, ya. Mira, en este caso En nosotros, este caso sí. sí, es que mira, en este caso nosotros estamos eligiendo bar en vez de call, por ejemplo, es porque directamente estamos solamente trabajando con una variable. Si estuviéramos trabajando con dos variables, o sea, por ejemplo, que el salario estuviera influyendo directamente en la satisfacción laboral, que viene en una pregunta más abajo, ahí tendríamos que poner call. Pero acá tú podrías también hacer un histograma, no, no te funciona tanto un histograma en este caso, porque vaya a tener algunas personas que tienen salario alto, otras que tienen salario bajo y otras que tienen medio. Entonces tal vez podría hacer un gráfico de torta, ¿cachai? Que ahí tú igual te saldría en porcentaje, pero ahí tú podrías diferenciar cuántas personas tienen qué tipo de salario. O tal vez un diagrama de caja o una dispersión de datos. Acuérdate que acá estamos trabajando con variables cualitativas, si no me equivoco, porque acá directamente te están diciendo, a pesar de que el salario es un número, lo están dividiendo directamente si es alto, si es bajo, si es medio, ¿cachai? No es como, si es que no te dieran esta proporción de que uno es alto, otros bajo y otros medio, ahí sí podría hacer más cualquier tipo de gráfico. Ya como que Ah, ya. tiene tanto quali como quanti esta variable, ¿ya? Ya, Por ya. ejemplo, acá la de arriba también, quiénes han ido y quiénes no. Hay algunos que sí y otros que no. ¿Cachai? Entonces, como que se les da esa condición a esto. Ya, gracias. De nada. Y la última de esta nos dice el número de cada departamento. Ya acá nuevamente hacer exactamente lo mismo, pero en vez de que sea left o el salario son los departamentos, ¿ya? Entonces, si nosotros corremos este gráfico, acá ustedes pueden observar de que se está perdiendo como cuál es cuál, ¿cierto? No es lo mismo que nos había pasado en la vez anterior. Entonces, para poder mejorar esto, tenemos dos formas distintas de hacerlo. Una es cambiándole el ángulo como a los títulos, o la otra es directamente cambiar el sentido del gráfico, es decir, de que toda esta variable, las variables X estén en la variable Y, ¿cachai? Como que los damos vueltas, ¿ya? Entonces primero voy a mostrar esto de cambiar el ángulo, que si se acuerdan, después de hacer todo esto, lo que tenían que hacer era guides, y de guides era el X, que va a ser igual al guides angle, si no me equivoco, guide axis, y de este va a ser el ángulo de 45 grados, ¿ya? Y guide. ¿No? Sí. Entonces, si se dan cuenta, acá los títulos están en 45 grados. Pero la otra manera de que yo les estaba comentando es hacer lo siguiente, copiar exactamente lo mismo, porque en verdad estamos trabajando sin el guides. Entonces acá es directamente poniendo esto mismo, pero en vez de guides y lo que sea, nosotros tenemos que poner, ¿cómo se llama? Chord flip, ¿ya? Chord flip. Y este chord flip sin nada más, nosotros lo corremos. ¿Y qué pasa? Acá en vez de que los departamentos estén en el eje X, van a estar en el eje Y, pero cumple exactamente la misma función y de hecho podría ser más lindo a la vista, ya como que lo veamos para el lado en vez de para abajo. ¿Ya? Ahí va a depender directamente de ustedes cómo deseen hacer los comandos. ¿Ok? ¿Alguna duda en esta primera pregunta? Yo, entonces, ¿no influye en nada si lo hago como para el lado o...?
o como girar el nombre. Claro, es para que aprendan otra forma de poder realizar el mismo gráfico. Ah, ya. Ya, entonces el número 2 nos está diciendo, construye un gráfico que permita mostrar el efecto del nivel de salario en la satisfacción del empleado. Entonces acá tenemos dos variables ahora, que sería el nivel de salario y la satisfacción del empleado. Si es que puede que les cueste mucho como analizar cuál va a ser cuál, pero piénsenlo como poniéndose en un caso más real. ¿Cómo podrían ustedes medir la satisfacción del empleado? ¿Ya? Porque acá en este caso la satisfacción del empleado es la variable dependiente, porque claro, si a mí me pagan mucha plata, lo más obvio, entre comillas, sería de que yo, ya claro, si es que a mí me pagan mucho, mi nivel de satisfacción va a ser mucho mayor porque estoy teniendo más plata, ¿cierto? Pero puede ser de que si es que a mí me pagan, no sé, pues, 500 pesos, claramente mi satisfacción va a ser súper baja por el trabajo. Puede ser también que hay otros factores que van a influir en mi satisfacción. Puede ser de que claramente no haya una relación entre el nivel de salario y la satisfacción del empleado, pero generalmente es así, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros tenemos estas dos variables. Pero si podemos volver un poco más arriba, acá, el salario solamente es nivel de salario y la satisfacción laboral sería el nivel de satisfacción del empleado en la escala del 0 al 1. Entonces acá nosotros tenemos que recordar lo que ustedes habían hecho en la prueba anterior y empezar a ir haciendo distintos comandos para poder finalmente poder hacer este gráfico, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer va a ser agrupar todos estos datos por el salario de las personas, ¿ya? Group by el salario, ¿ya? Teniendo esto agrupado, lo más simple que ustedes podrían hacer es sacar un promedio de la satisfacción laboral del empleado, porque si se recuerdan va del 0 al 1, pueden haber muchos datos que van a estar como dispersos, entonces lo mejor sería sacar un promedio de esto para poder hacer directamente el ejercicio. Podrían no hacer este promedio, pero creo que es mucho más simple, o podrían sumar todos no, sumarlo no les va a servir porque va del 0 al 1, entonces van a... Pero filo, un promedio de cada persona va a ser mucho mejor, ¿ok? Entonces tendríamos que hacer summarize, y acá le vamos a poner la satisfacción from, ¿ya? Que va a ser igual a la media de el nivel de satisfacción, ¿ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora nosotros directamente podemos hacer los gráficos, que sería el ggplot. Ahí es. El X, como les había dicho, va a ser el salario. Como la Y, que va a ser la satisfacción promedio, ¿ya? Y luego acá, como no se pueden hacer gráficos de barra por la razón que les había dicho antes, tenemos que hacer uno de columna, ¿ya? Y lo corremos nomás. Entonces acá si ustedes se dan cuenta, que era lo que yo les estaba diciendo antes, que mientras más salario tengan las personas, más satisfacción laboral van a tener. Si tienen un salario medio, va a bajar un poquito, como en proporción, y si tienen un bajo salario, también está bajo, que es como lo que les había mencionado antes, ¿ya? Lo, Dime. lo podía hacer, pero sin como el 6 promediado, Obvio. por favor. Entonces acá, sin from. Entonces acá sería group by salary y simplemente le sacamos este summarize. Y acá
La satisfacción promedio no está. Perfecto. Entonces acá sería... Ya, ¿cachai? Acá sucede que se te está cortando como el mismo gráfico, porque claro, van a haber de 0 a 100 personas, 0.000 personas que van a tener un nivel de satisfacción y después se va a ir cortando, ¿cachai? Entonces por eso queda más raro y no te está como midiendo el nivel de satisfacción directo, porque si recordamos, el nivel de satisfacción iba del 0 al 1, ¿cachai? Entonces acá como que te está contando. En el caso, por ejemplo, acá sin promedio y solo la variable. Si por ejemplo ahora hiciéramos la satisfacción como suma, entonces summarize, acá te va a estar sumando todos los del 0 al 1, ¿cierto? Y acá se te distorsiona un poco también el gráfico porque te va a decir de que como de todo esto hay pocas personas de que van a tener una satisfacción alta versus su nivel de salario. Ya este gráfico se parece mucho al que habíamos hecho, ¿dónde está? Acá, que solamente era del salario, ¿ya? Pero eso, no sé si te da como una mirada distinta. Sí, gracias. Bueno, eso fue la pregunta número 2. La pregunta número 3 dice, estudie la distribución de las horas entre aquellos empleados que se van o no de la empresa. Entonces, nuevamente acá tenemos dos variables. La primera sería la distribución de las horas y después de los empleados que se van o no, ¿ya? En este caso, ¿cómo ustedes estudiarían la distribución? ¿Qué tipo de gráfico se les ocurre? ¿Alguien me puede decir? ¿De líneas? Ya podría ser de líneas, pero ¿qué otro gráfico? Pueden haber dos gráficos más que se deberían acordar. Ya, filo. Uno sería el diagrama de caja y el otro sería como el de distribución de Pearson, que son puros puntitos, ¿cierto? Para este caso, si es que vamos a estar midiendo directamente la distribución entre las horas versus los que se van o no, lo bueno acá podría ser hacer un diagrama de caja, ¿ya? Después si quieren también lo podemos ver con el de los puntitos, el de la correlación, sí, para que cachen, ¿ya? Entonces, acá, ¿cuál es la variable independiente? ¿Las horas o los empleados que se van de la empresa o no? ¿Alguien que me pueda ¿Los decir? empleados que se van o no? No, pues acá en este caso los empleados que se van a ser la variable dependiente, porque de ellos va a depender, por ejemplo, si de las horas que trabajen van a ver si se van o no. Acá las horas van a estar independientes, porque podéis tener turnos de 24 horas y filo, las horas van a estar ahí siempre, pero las personas son las que van a ir rotando, ¿ya? Recuerden, para esto tienen que tener ya una mirada como mucho más trabajada. Sé que tienen prueba el martes, ¿o no? Bueno, de entre hoy día, mañana y el fin de semana, si es que pueden buscar ejercicios como entre variable independiente versus variable independiente, léanlos y empiecen a pensar cuál va a depender uno del otro. Les va a servir mucho para poder observar directamente mucho más rápido cuál va a ser la variable independiente y cuál va a ser la variable dependiente, ¿ya? En este caso, como les había dicho, van a ser las horas de trabajo, que si no mal me recuerdo, déjenme subir un poco. Va a ser acá, el número promedio de las horas de trabajo semanal, ya que sería el average monthly hours. En todo caso, este es mensual, no semanal, pero bueno. Entonces acá sería ese. El X, o sea, perdón, el Y
van a ser left, que son los que se van o no de la empresa, y, espérate, acá no sé, porque va a ser feel left, ¿ya? La gracia de hacer este feel left, y creo que me comí esto. Ya. Denme un segundo. X iban a ser eso, como feel. Ya. La gracia de hacer este feel es directamente porque el field es para mapear, ¿ya? Pero para mapear directamente más comparado con proporciones que otra cosa. Si ustedes después, o se los voy a mostrar al tiro, ¿no? Si nos vamos acá al apunte, acá en la visualización de datos, que es lo que les va a entrar ahora. Si ustedes se van acá, o sea, yo hice Control F para buscar que era fill directamente. Acá ustedes tienen distintas formas de poder mapear estos gráficos, ¿ya? Entonces acá decía, como para construir el gráfico geometría a partir de la bla, 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 se va a mapear al eje X y se va a mapear con el color de relleno fill. Esta también es necesario para indicar las columnas de los distintos valores, ¿ya? Y hay distintas opciones. El stack sería por defecto para ampliar columnas una encima de la otra, ¿ya? El dodge es para proporcionar columnas de un lado a la otra y es más natural cuando se comparan magnitudes de variables de respuesta. Y el fill, que se va a parecer mucho al stack, es cuando se comparan las proporciones de magnitud. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si acá se baja en este ejemplo, acá directamente ustedes no pueden diferenciar nada cuál sería hombre o mujer, pero cuando se le agrega este fill, les cambian de colores. Uno los va a distinguir directamente cuáles son hombres o cuáles son mujeres. Ya acá lo estaría, en este caso, si no me equivoco, estaría ocupando el dodge, porque solamente lo está contando. Pero el field después lo puede hacer para distintos promedios. Pero filo, de ahí después ustedes pueden entrar más en detalle. Entonces, ya tenemos ggplot, el X que nos van a hacer las horas promedio, field de left, de quienes se van a ir y quienes no, y tenemos que decir qué gráfico vamos a hacer, ¿cierto? Que va a ser un boxplot. Entonces, ¿qué me pasó? No sé. Ya, entonces, si se dan cuenta, acá me entrega dos diagramas de caja, ¿ya? El primer diagrama de caja, que sería el celeste, son las personas que sí se han ido a partir de las horas trabajadas, ¿cierto? Y como el rosado van a ser los que no se han ido, ¿ya? Acá, mirando directamente como entre la mediana y los mínimos y los máximos de este boxplot, los trabajadores que se han ido de la empresa, que serían los yes, tienen en general una tendencia en trabajar más horas en promedio que aquellos que se han quedado. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, acá como que la distancia entre el cuartil 1 y la mediana, y después el cuartil 2 y la otra, perdón, entre la mediana y el cuartil 3, la diferencia es muy amplia, más que los que no se han ido del trabajo, ¿ya? Entonces acá nosotros podríamos concluir que las personas que se han ido sentían de que podían trabajar mucho más horas, o sea, que están trabajando más horas, por lo tanto su satisfacción laboral podía ser menor y por eso directamente se iban. Ya acá solamente lo estábamos comparando con el nivel de las horas, pero ustedes podrían inventar más cosas a partir de los datos que ya han ido observando. ¿Alguna duda en este ejercicio? Se los voy a mostrar como si lo estuviéramos haciendo con
en vez de boxplot, con los de los puntos. ¿Y por qué no corrió? Qué raro. Ah, ya sé. Y va a ser igual a left. Y en vez de acá field, va a ser sí. Y entonces, lo que les estaba mostrando acá está como sumar color es para que te los diferencie igual directamente, ya, pero puede ser color o call. Ya lo vamos a ver en el otro ejercicio más detallado. Entonces acá si se dan cuenta, este gráfico de dispersión como que no funciona mucho, pero sí directamente podemos ver que las personas que se han ido como que están un poco más corridas, pero tampoco nos entrega mucha información al respecto, ¿cachai? No, ustedes no podrían sacar nada al respecto de esto porque directamente yo tampoco lo entiendo, entonces creo que ustedes menos lo entenderían. Por lo tanto, hacer un diagrama de caja entrega una visión mucho más amplia y directa y que pueden sacar conclusiones a partir de ello, ¿ok? Entonces voy a eliminarlo nomás. Ya. La número 4, dado que en la 3 creo que no hubieron preguntas. Dice, construye un gráfico de dispersión. Ahora sí nos están diciendo directamente uno de puntos. Dice, para visualizar la relación entre el nivel de satisfacción de los empleados y su calificación en la última evaluación de desempeño. Nuevamente acá tenemos dos variables. ¿Qué observa el diferencial además entre los empleados que se han ido de la empresa y aquellos que no lo han hecho? Entonces acá también se suma como otra variable aparte, que serían los que se han ido y los que no. Entonces, nosotros de nuevo, HR, y vamos directamente, como no hay que agrupar ningún dato ni nada de eso por el estilo, vamos directamente a hacer el gráfico. ¿Okay? Entonces sería ggplot. A es el X. ¿Cuál creen que sería el X en este caso? Que sería ver la relación entre el nivel de satisfacción y la calificación de la evaluación, la última evaluación del desempeño. La evaluación de desempeño. Perfecto. Entonces voy a ir a buscarla arriba. ¿Cuál era? Que no me acuerdo. Acá. Ya, esta, coma el I, que va a ser el nivel de satisfacción, ¿cierto? Y acá, nuevamente, se los voy a mostrar primero si es que no tuviera absolutamente nada de diferencia de colores, ¿ya? Entonces, acá, sin distinguir entre X e Y. ¿Ya? Y luego siempre tenemos que decir cuál vamos a hacer. Y el point. Ya, entonces si se dan cuenta, ¿ustedes están entendiendo algo de este gráfico? Lo dudo, porque yo tampoco puedo diferenciar cuál va a ser, como cuál es la relación que hay acá, o directamente nos estamos saltando la pregunta, ¿qué se observa al diferenciar además entre los empleados que se han ido o no de la empresa? Acá no tenemos ni idea quién se ha ido y quién no se ha ido, ¿cierto? Entonces, muy difícil de entender. Por lo tanto, tenemos que hacer este mismo, que en verdad lo estoy haciendo para que se den cuenta.
Ya, entonces acá en el ggplot que vamos a decir entre la X y la Y, le vamos a agregar este col o color, que va a ser igual a left, ya que left son las personas que se han ido, ¿ya? Poner esto como color va a ser la diferencia que les había dicho, que va a ser entre distinguir o comparar proporciones, lo que sea. Mentira, el left, filo. Left es solamente las personas que se han ido o no de la empresa y este color nos va a servir, para diferenciar directamente quiénes han ido y quiénes no se han ido. Entonces nosotros lo corremos y acá pasa algo distinto. Acá nuevamente los colores cambian y directamente podemos distinguir que las personas que se han ido, que sería como el celeste, hay distintos grupos, ¿cierto? Claramente hay algunos que están más dispersos que en otros, pero por ejemplo acá en este tenemos un grupo que sí se han ido, que tuvieron un buen nivel de satisfacción y una buena evaluación de desempeño, entre el 0 y el 1, ¿cierto? Pero hay otros, como en esta misma categoría, que también tenían una buena evaluación de desempeño, pero su satisfacción laboral era baja, ¿ya? Y también tenemos otro grupo que su satisfacción laboral era media y que su última evaluación era más o menos no tan baja, pero estaba como entre el promedio, ¿cierto? Entre el 0 y el 1 estaba como entre el 0,5, entre el 0,4 y el 0,6. Y entonces acá tendríamos directamente 3 grupos. Y ustedes después, si es que en la prueba les piden, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Argumenten su respuesta, podrían decir, ya acá hay uno, acá hay otro, y acá hay otro, por las razones que les dije ahora. ¿Ok? Voy a copiar directamente lo que dice acá. Entonces, la respuesta directamente decía, hacer el gráfico de dispersión. Uy, no, ¿qué hice? Era eso, ¿no? Sí. Ya, entonces, hacer el gráfico de dispersión para todos los empleados no puede decir mucho, ¿cierto? Que era este, que en verdad no entregaba ninguna información. Sin embargo, al agregar la variable left, podemos ver que los empleados que se van de la empresa pertenecen a 3 perfiles, en su mayoría los clústeres de los puntos celestes. Discutir que tienen ya filo, discutir ya se la dije, ¿ya? Que en este caso sería que unos que tenían una mejor evaluación de desempeño, tenían igual un alto nivel de satisfacción, versus otros que también tenían un buen desempeño, poco nivel de satisfacción, y otros que estaban en el promedio, que serían como los 3 puntos. ¿Ya? Y la última nos dice, construye un gráfico de columnas que permita comparar las tasas de retención, es decir, los porcentajes de los empleados que se quedan en la empresa, entre los distintos departamentos. ¿Ok? Entonces, en este caso, acá directamente no podríamos hacer, por ejemplo, lo que habíamos hecho en el anterior, que nos decían construir el gráfico de dispersión para visualizar la relación entre el nivel de satisfacción del empleado y su calificación. Ya acá, en la pregunta que nos están diciendo ahora, que es comparar directamente los porcentajes de empleados que se van y o sea, entre los distintos departamentos, acá hay que nuevamente recordar lo que habían hecho en la prueba 2, de utilizar los comandos para poder hacer como traer más a detalle cómo hacer este gráfico. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que agrupar directamente por los departamentos y por los porcentajes que se quedan en la empresa, ¿ya? Que sería directamente el left, quienes se van y quienes no se van, ¿ya? Teniendo eso en consideración, luego vamos a hacer un summarize. Que va a ser directamente contar estos datos. Count igual n. Y luego vamos a hacer los gráficos. Ya, entonces acá el ggplot.
Y acá, el X, ¿cuál sería? Si te están diciendo construir un gráfico de columnas que permita comparar las tasas de retención entre los distintos departamentos. ¿Qué es lo que nunca va a cambiar? Los departamentos. Perfecto. Entonces los departamentos serían la variable independiente. Lo que sí va a cambiar, que sería lo que va a depender, serían el left, que sería después la tasa de retención. Entonces acá sería departments. Mentira, acá el i sería el count, que sería contar esto. Y el fill, y fill va a ser de left. Ya que acá es lo que les había dicho antes, que era, ¿cómo se llamaba? Comparar las proporciones. Left. Creo que me falta un paréntesis. Y me falta ahora decir qué tipo de gráfico vamos a hacer, ¿cierto? Que sería de columnas, porque nos están diciendo directamente que hagamos el gráfico de columnas. Y acá, si lo corremos, va a pasar lo mismo que en el anterior, que no se está leyendo absolutamente nada. Entonces, para que no pase eso, lo voy a anotar acá directamente, que va a ser o poner el ángulo o el chord flip. Ya voy a hacer el chord flip para que se familiaricen de nuevo. Y ahí ustedes están pudiendo ver entre quiénes se van y quiénes no, pero directamente también está un gráfico que ustedes no podrían como, ¿cómo se llama esto? Poder entender mucho porque, claro, como que hay dos barritas entre quienes se van y quienes no, y como que queda muy raro, ¿ya? Entonces, acá, como les estaba diciendo, el problema de este gráfico es que no es fácil de comparar el porcentaje de los empleados que se han quedado versus el número de cada departamento, ¿ya? Entonces, para resolver este problema, se va a utilizar el parámetro de position field, ¿ya? En la geometría acá del geom_call. Entonces voy a copiar nuevamente directamente todo este comando. Entonces, lo voy a poner. Position igual field, ¿ya? En geom_call. Entonces voy a copiar exactamente el mismo comando y acá en geom_call le voy a poner position igual field, ¿ya? Entonces con esto yo voy a correr el gráfico y acá directamente, si ustedes se están dando cuenta, acá antes el que lo contaban iba del 0 al 4000, ¿cierto? Entonces tú no estabas viendo la proporción directamente, ¿ya? En cambio ahora con este position igual field te cuenta del 0 al 1, sería entre el 0% y el 100%, ¿ya? Entonces acá tú directamente estás viendo la proporción, que era la pregunta que decían acá. Construir un gráfico de columnas que permita comparar las tasas de retención, o sea, el porcentaje de los empleados que se quedan en la empresa entre los distintos departamentos. Entonces acá ustedes están viendo directamente entre acá, de quienes se van, por ejemplo, en accounting es como un 25%, ¿cierto? Y el 75% son los que no se han ido, y entonces acá podríamos decir de que accounting tiene un 75% de retención, ¿ya? Acá, por ejemplo, algo muy extraño que ustedes podrían, no extraño, pero así como, no sé, les podría llamar la atención, es que HR, que sería el de recursos humanos, es el que más personas se le van, ¿cierto? Porque si tenemos como una línea recta, por ejemplo, sí, si tiramos directamente una línea para abajo, el que más se va
son de recursos humanos, llega directamente entre los que menos irían, si uno tira como la línea para acá, sería este de management y el de Brand D. Ya entonces acá ustedes como conclusión podrían decir que los que mejor retención tienen serían por departamento el de management versus este, y el que raramente se le van más personas el de recursos humanos con este mismo, el de accounting, ya porque si tenemos otra línea para arriba, como accounting, tampoco choca mi línea, pero puede ser como accounting y technical son las personas como que más se les va, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá?